El sonido del martillo del juez resonó como un eco de traición en el juzgado familiar de Monterrey. Alejandro Torres, de apenas 17 años, observaba desde la galería cómo sus padres firmaban los últimos documentos de su divorcio. Su padre, don Ricardo Torres, magnate hotelero del norte de México, mantenía esa sonrisa empresarial que había perfeccionado durante décadas. Su madre, Esperanza Vega, lloraba discretamente detrás de sus lentes oscuros, tratando de preservar la dignidad que los fotógrafos de sociales intentaban arrebatarle. «¿Cómo se siente ser el hijo del divorcio más mediático del año?», le gritó un reportero cuando salieron del edificio. Alejandro apretó los puños, sintiendo cómo la rabia se mezclaba con la humillación. Los flashes lo cegaban, las preguntas lo acorralaban, y por primera vez en su vida comprendió que su corazón sería siempre territorio público si no aprendía a protegerlo. Esa noche, en la soledad de su habitación en la mansión de Las Lomas, Alejandro Torres hizo un juramento que cambiaría el rumbo de los siguientes 15 años de su vida. «Nunca», murmuró ante el espejo con los ojos enrojecidos pero la voz firme. «Nunca le daré a nadie el poder de destruirme como ellos se destruyeron». Corazón blindado, carrera en primer lugar, 15 años después. El rugido del motor del Porsche 911 negro se perdió entre los edificios de cristal del Centro Financiero de Monterrey. Alejandro Torres, ahora de 32 años, bajó del vehículo con la elegancia de quien ha convertido cada movimiento en una declaración de poder. Su traje italiano se ajustaba perfectamente a su figura atlética, el cabello negro perfectamente peinado hacia atrás, y esos ojos verdes que habían conquistado portadas de revistas, pero jamás habían conocido el amor verdadero. «Buenos días, señor Torres», lo saludó Mónica, su asistente personal, mientras caminaban hacia los elevadores de Torre Centinela, el edificio corporativo de Hoteles Torres. «Tiene reunión con los arquitectos a las 10, almuerzo con los inversionistas japoneses a la 1 y cancela todo después de las 3, interrumpió Alejandro, revisando su Rolex Submariner. «Hoy supervisaré personalmente el proyecto de Colonia Obispado». Mónica lo miró sorprendida. En 5 años trabajando para él, jamás había conocido a un jefe tan meticuloso y al mismo tiempo tan distante de los aspectos humanos de los proyectos. «¿Está seguro, señor? El arquitecto encargado ya está...» «Mónica». La voz de Alejandro cortó el aire como una navaja. «No construimos hoteles para arquitectos, los construimos para huéspedes. Y los huéspedes son personas, no números en una hoja de cálculo». El elevador se deslizó silenciosamente hasta el piso 32, donde se encontraba la oficina presidencial. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la ciudad que había visto crecer su imperio hotelero. Desde el Cerro de la Silla hasta las montañas de la Sierra Madre Oriental, Monterrey se extendía como un tablero de ajedrez, donde Alejandro había aprendido a mover las piezas con precisión militar. Se dirigió hacia su escritorio de caoba, donde descansaba la maqueta del proyecto más ambicioso de su carrera, la restauración del Palacio Elizondo, un casarón histórico de principios del siglo XX, ubicado en la Avenida Hidalgo, en pleno corazón de la Colonia Obispado. No sería solo un hotel, sería un puente entre el pasado y el futuro de Monterrey, un lugar donde la tradición regiomontana se encontraría con el lujo contemporáneo. «Alejandro, mi nieto querido». La voz de doña Lucía Torres interrumpió sus pensamientos. Su abuela paterna había entrado sin tocar, como solo ella tenía permitido hacer. «Abuela». Alejandro se acercó para besarle la frente. «¿Qué te trae por aquí tan temprano?». La anciana de 75 años, vestida con su característico traje sastre azul marino y perlas naturales, lo observó con esos ojos grises que habían visto nacer y crecer el imperio familiar. «Me preocupas, hijo. 32 años, exitoso, guapo y completamente solo». «No estoy solo, abuela. Tengo trabajo, tengo propósitos. ¿Y el amor?
¿Dónde queda el amor en esa ecuación perfecta tuya? Alejandro se dirigió hacia la ventana, contemplando la ciudad que palpitaba bajo el sol matutino de septiembre. El amor es un lujo que no puedo permitirme. Ya viste lo que le pasó a mis padres. Ya viste cómo el amor los convirtió en enemigos. Mijo, doña Lucía se acercó y puso su mano arrugada sobre el hombro de su nieto. No todos los amores terminan como el de tus padres. Algunos amores construyen, no destruyen. Perdóname, abuela, pero no puedo arriesgarme. Tengo una empresa que depende de mí, empleados que confían en mí, proyectos que... ¿Tienes miedo?, lo interrumpió suavemente. Y está bien tener miedo, Alejandro, pero no está bien dejar que el miedo te robe la posibilidad de ser completamente feliz. El teléfono de la oficina sonó, salvando a Alejandro de continuar una conversación que lo hacía sentir más vulnerable de lo que estaba dispuesto a admitir. «Señor Torres», la voz de Mónica llegó a través del intercomunicador. «Hay un problema en el proyecto Obispado. El arquitecto principal renunció ayer por la noche. Dice que las exigencias del proyecto superan sus capacidades». Alejandro cerró los ojos y respiró profundamente. Era el tercer arquitecto que renunciaba en 6 meses. ¿Tienes alguna alternativa? Sí, señor. El estudio Ramírez y Asociados viene altamente recomendado. La arquitecta principal se especializa en restauración patrimonial y concierta una cita para mañana. En realidad, señor, ella está disponible hoy. Podría conocerla en el sitio de construcción si gusta. Alejandro miró a su abuela, quien sonreía con esa expresión que siempre ponía cuando creía que el destino estaba jugando sus cartas. «Está bien, estaré allí a las 3 en punto». Cuando colgó el teléfono, doña Lucía ya se dirigía hacia la puerta. «¿A dónde vas, abuela?» «A encender una veladora en la catedral, mijo. Tengo el presentimiento de que tu vida está a punto de cambiar para siempre». Alejandro sonrió mientras veía alejarse a su abuela. Si supiera, pensó, que lo único que va a cambiar es de arquitecto. Suscríbete al canal para más historias increíbles y comenta de qué ciudad y país nos estás viendo. El Palacio Elizondo se alzaba majestuoso pero herido en la avenida Hidalgo, como un anciano señor que hubiera visto pasar demasiadas décadas sin el cuidado que merecía. Sus muros de cantera rosa, característicos de la arquitectura porfiriana, contrastaban con los andamios de metal que ahora lo rodeaban como un abrazo protector. Alejandro bajó de su Porsche y se ajustó los lentes de sol Ray-Ban. El calor de septiembre en Monterrey era implacable, pero él mantenía impecable su traje Hugo Boss, azul marino. Los trabajadores de la construcción lo reconocieron inmediatamente. Algunos susurraron entre ellos mientras fingían concentrarse en sus tareas. «Patrón», se acercó don Esteban, el capataz de la obra, un hombre curtido por 30 años de construcción bajo el sol regiomontano. «No lo esperábamos hasta la próxima semana». «Los planes cambiaron, don Esteban». «¿Dónde está la nueva arquitecta?» El capataz señaló hacia el interior del palacio, donde se escuchaban voces discutiendo en tono profesional pero firme. «Está revisando los planos originales con su equipo. Llegó desde las 7 de la mañana, patrón». «Esa muchacha sí que le echa ganas». Alejandro asintió y se dirigió hacia la entrada principal. Los enormes portones de madera tallada habían sido restaurados parcialmente, permitiendo vislumbrar el esplendor que alguna vez tuvo este lugar. Sus pasos resonaron en el vestíbulo de mármol mientras se acercaba a las voces. «No, Miguel, el vitral no puede ir ahí», decía una voz femenina con autoridad. «Si revisan los planos originales de 1908, verán que don Patricio Elizondo especificó que la luz natural debía entrar por el lado oriente para iluminar el desayunador familiar. Pero arquitecta Camila, sería más funcional para el hotel si... ¿Más funcional para quién?, la interrumpió la mujer. Este no es un hotel cualquiera. Es la casa donde se escribió parte de la historia de Monterrey. Cada detalle cuenta, cada piedra tiene una razón de ser.
Alejandro se detuvo en el umbral del gran salón, cautivado por la pasión en esa voz. Cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra del interior, la vio. Camila Ramírez tenía aproximadamente 28 años, cabello castaño recogido en una cola de caballo práctica y llevaba unos jeans desgastados, botas de trabajo y una camisa blanca remangada hasta los codos. No usaba maquillaje, pero su piel bronceada por el sol y sus ojos color miel la hacían ver naturalmente radiante. En sus manos sostenía un plano amarillento que trataba con el cuidado de quien maneja una reliquia. «¿Arquitecta Ramírez?», Alejandro carraspeó para anunciar su presencia. Camila se dio vuelta y por un instante el tiempo pareció detenerse. Sus miradas se encontraron en el aire cargado de polvo de construcción y historia. Ella notó inmediatamente la elegancia impecable de él, la forma en que el traje costoso contrastaba con el ambiente rústico de la obra. Él observó la determinación en sus ojos, la forma en que se mantenía firme a pesar de estar rodeada de hombres que probablemente cuestionaban su autoridad. «Usted debe ser el señor Torres», dijo Camila, acercándose con paso seguro y extendiendo una mano pequeña, pero con un apretón firme. «Camila Ramírez, mucho gusto». «Alejandro Torres», respondió él, sintiendo una extraña corriente eléctrica cuando sus manos se tocaron. «Espero que esté encontrando todo en orden». «Bueno», Camila sonrió con una mezcla de diplomacia y honestidad. Digamos que sus anteriores arquitectos tenían visiones muy modernas para un proyecto de restauración patrimonial. ¿Y cuál es su visión? Camila se dirigió hacia una mesa improvisada donde había extendido fotografías antiguas, planos originales y bocetos propios. Mi visión es que este palacio vuelva a respirar como lo hacía en 1908, pero adaptándose a las necesidades del siglo XXI. Mire, señaló una fotografía en sepia donde se veía el palacio en su esplendor original. Aquí vivió la familia Elizondo durante 40 años. Don Patricio era un visionario que mezcló el estilo neoclásico francés con elementos típicamente mexicanos. Alejandro se acercó, inhalando involuntariamente el aroma sutil de su perfume mezclado con el olor a madera vieja. ¿Y cómo planea mantener esa esencia en un hotel de lujo, respetando cada espacio, cada función original? El comedor familiar será nuestro restaurante principal, pero mantendremos la mesa de caoba de 12 puestos como pieza central. La biblioteca se convertirá en un bar íntimo, pero conservaremos todos los estantes originales y añadiremos solo libros de autores mexicanos clásicos. La pasión de Camila era contagiosa. Alejandro, acostumbrado a ver los proyectos solo como números en una hoja de balance, comenzaba a visualizar el palacio no como una inversión, sino como un hogar que volvería a cobrar vida. ¿Cuánto tiempo necesita para completar la restauración? 8 meses, trabajando con el cuidado que merece. Cualquier cosa menos sería una profanación. Mis anteriores arquitectos prometían 4 meses, y por eso ya no están aquí, respondió Camila con una sonrisa que desarmó completamente las defensas de Alejandro. Señor Torres, usted puede construir un hotel en 4 meses, pero revivir un palacio requiere tiempo, paciencia y mucho amor. La palabra amor resonó de forma extraña en los oídos de Alejandro. Hacía años que no escuchaba a alguien hablar con tanta pasión de su trabajo. ¿Tiene experiencia en proyectos de esta magnitud? He restaurado 5 casonas históricas en el centro de Monterrey, 2 haciendas coloniales en San Luis Potosí y un convento del siglo XVII en Puebla, respondió Camila con orgullo. Pero ninguno tan hermoso como este. ¿Vive en Monterrey? Sí, en la colonia Independencia, cerca de aquí. Me gusta trabajar cerca de casa porque... Se detuvo, como si hubiera estado a punto de revelar algo personal, porque conozco bien la zona y su historia. En ese momento, el teléfono de Camila sonó con una melodía infantil. Ella se disculpó y contestó. «Bueno, Emi, ¿qué pasó, mi amor? ¿Ya terminaste la tarea?» «Sí, claro que te recojo a las 6.
No olvides tu mochila. Te amo también, mi cielo. Cuando colgó, notó que Alejandro la observaba con curiosidad. Disculpe, era mi hijo. Tiene 7 años y a veces se preocupa si no llego puntual por él. ¿Su hijo? Alejandro sintió una mezcla extraña de curiosidad y algo que no podía definir. Sí, Emiliano, es mi motor, mi inspiración para trabajar tan duro. En ese momento, Alejandro Torres, el hombre que había jurado mantener su corazón blindado, sintió por primera vez en 15 años que algo se movía en su pecho. No era solo la belleza de Camila, ni su pasión por el trabajo. Era algo más profundo, la forma en que sus ojos se iluminaron al hablar de su hijo, la ternura que tiñó su voz, la fuerza de una mujer que claramente luchaba sola por sacar adelante a su familia. Arquitecta Ramírez, dijo finalmente, creo que usted es exactamente lo que este proyecto necesita. Una semana después del primer encuentro, Alejandro encontró cualquier excusa para visitar la obra del Palacio Elizondo. Oficialmente supervisaba el progreso. Extraoficialmente, no podía dejar de pensar en Camila Ramírez. Esa mañana de octubre llegó con 2 cafés de la cafetería más exclusiva de la zona rosa, esperando impresionar a la arquitecta. La encontró en el segundo piso, midiendo cuidadosamente los espacios de lo que serían las suites presidenciales. «Buenos días, arquitecta», saludó, extendiendo uno de los vasos. «Pensé que podría necesitar combustible». Camila levantó la vista de su cinta métrica y sonrió, pero cuando vio el logo dorado de Café di Roma en el vaso, frunció ligeramente el ceño. «Es muy gentil de su parte, señor Torres, pero yo ya traje mi termo». Del suelo tomó un termo descolorido con calcomanías de superhéroes y lo levantó con orgullo. «Lo decoró Emiliano el año pasado. Dice que el Capitán América me protege mientras trabajo». Alejandro se sintió extrañamente conmovido por ese detalle. En su mundo, todo era desechable, reemplazable, costoso. En el mundo de Camila, un termo decorado por su hijo tenía más valor sentimental que cualquier café gourmet. «¿Puedo preguntarle algo personal?», dijo Alejandro, sentándose en una caja de herramientas. «Depende de qué tan personal», respondió Camila, continuando con sus mediciones. «¿Por qué la arquitectura de restauración? La mayoría de los arquitectos quieren construir cosas nuevas, modernas». Camila se detuvo y se sentó en el alféizar de una ventana que daba hacia la Plaza Zaragoza. Sus ojos se perdieron por un momento en el paisaje urbano de Monterrey. «Cuando tenía 10 años, mi abuelo me llevó a conocer el Palacio del Obispado. Me explicó que cada piedra tenía una historia, que los muros habían visto pasar revoluciones, celebraciones, lágrimas y alegrías. Me dijo que los edificios son como las personas, merecen una segunda oportunidad para brillar. Y su abuelo murió cuando yo tenía 15 años, pero me dejó la certeza de que mi trabajo no era solo construir, sino preservar memorias». Suspiró. «Además, cuando Emiliano nació, entendí que quería dejarle un mundo donde el pasado y el futuro pudieran coexistir en armonía». «¿Y el papá de Emiliano?». La pregunta salió antes de que Alejandro pudiera contenerse. Camila se tensó visiblemente. «Esa es una pregunta demasiado personal, señor Torres». «Perdóneme, yo...». «No se preocupe». Camila se levantó y volvió a su trabajo. «Solo digamos que algunas personas no están preparadas para la responsabilidad que implica formar una familia». El silencio se instaló entre ellos, cargado de historias no contadas. Alejandro sentía curiosidad, pero también respeto por el dolor que había vislumbrado en los ojos de Camila. «¿Qué hay de usted?», preguntó ella, cambiando de tema. «¿Siempre supo que quería dedicarse a los hoteles?». «En realidad, no. Cuando era niño, quería ser arquitecto». «¿En serio? ¿Qué lo hizo cambiar de opinión?». Alejandro dudó. Hacía años que no hablaba de sus sueños juveniles con nadie. «Mi padre necesitaba que alguien continuara el legado familiar, y yo, bueno, aprendí que los sueños personales a veces deben sacrificarse por responsabilidades más grandes». «Qué triste», murmuró Camila. «Los sueños no deberían sacrificarse».
Deberían adaptarse, evolucionar, pero nunca morir. Es fácil decirlo cuando no tienes la presión de mantener un imperio que da trabajo a miles de personas. Y es fácil vivir cuando no tienes la presión de mantener un hogar siendo madre soltera, replicó Camila con suavidad. Todos tenemos responsabilidades, señor Torres. La diferencia es que algunas personas encuentran la forma de ser responsables sin dejar de soñar. Sus palabras tocaron algo profundo en Alejandro. Esta mujer, con su termo de superhéroes y sus jeans desgastados, le estaba dando lecciones de vida que ningún consultor empresarial había podido darle. ¿Cómo lo hace?, preguntó genuinamente curioso. ¿Cómo mantiene la esperanza, el optimismo, cuando qué? Cuando no tengo un Porsche, cuando no vivo en las lomas, cuando no puedo pagarle colegio privado a mi hijo. La pregunta tenía un dejo de desafío, pero no de amargura. No quise ofenderla. No me ofende, pero sí me llama la atención que asuma que por tener menos dinero debo tener menos esperanza. Camila sonrió. Mi riqueza está en otros lados, señor Torres. Está en los ojos de Emiliano cuando me ve llegar del trabajo. Está en saber que cada edificio que restauro seguirá contando historias cuando yo ya no esté. Está en dormir tranquila, sabiendo que me gano la vida haciendo lo que amo. En ese momento, el teléfono de Alejandro sonó. Era Mónica. Señor Torres, tiene la junta con los inversionistas japoneses en 1 hora. ¿Regresa a la oficina? Alejandro miró su Rolex. Había pasado 2 horas conversando con Camila sin darse cuenta. En su mundo empresarial, 2 horas eran un cuarto de trimestre perdido. En este palacio lleno de historia y en compañía de esta mujer extraordinaria, habían sido los minutos más valiosos de su semana. Ya voy para allá, respondió, pero sin apartar la mirada de Camila. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí, solo responsabilidades. Entiendo perfectamente. Yo también tengo que irme pronto. Emiliano sale de la escuela a las 2 y hoy tenemos cita con el dentista. Alejandro se dirigió hacia la salida, pero se detuvo en el umbral. Arquitecta Ramírez, Camila, si me permite llamarla así. Claro, me gustaría conocer mejor sus ideas para el proyecto. ¿Le parece si almorzamos mañana? Podríamos discutir los detalles del presupuesto. Camila lo observó con cierta suspicacia. En su experiencia, cuando los hombres de negocios la invitaban a almorzar, las intenciones no siempre eran estrictamente profesionales. ¿Almuerzo de trabajo? Por supuesto, mintió Alejandro, estrictamente profesional. Está bien, pero que sea en algún lugar cerca de aquí. No tengo tiempo para ir a restaurantes elegantes de la zona rosa. Perfecto. ¿Conoce el restaurante La Casona de Don Luis en la Plaza Zaragoza? Sí, ahí almuerzo seguido. Hacen unas quesadillas con flor de calabaza deliciosas. Cuando Alejandro se alejó del Palacio Elizondo, llevaba una sonrisa extraña en el rostro. Por primera vez en años, esperaba con ansias algo que no tenía que ver con números, inversiones o estrategias corporativas. Esperaba con ansias conocer más sobre Camila Ramírez y su mundo de termos decorados, sueños preservados y riquezas que no se medían en pesos. El restaurante La Casona de Don Luis era todo lo opuesto a los lugares donde Alejandro acostumbraba almorzar. Las paredes de adobe pintadas de amarillo mostraban fotografías en blanco y negro de la Monterrey antigua. Las mesas de madera tenían manteles de cuadros rojos y blancos, y el aroma de las tortillas recién hechas se mezclaba con el sonido de las conversaciones familiares de los comensales. Alejandro llegó 5 minutos antes de la hora acordada, sintiéndose extrañamente fuera de lugar, con su traje Armani entre trabajadores de la construcción, oficinistas y familias del barrio. Eligió una mesa cerca de la ventana que daba a la Plaza Zaragoza, donde los niños jugaban fútbol mientras sus madres los vigilaban desde las bancas. ¡Alejandro! La voz de Camila lo sobresaltó. Se volvió y la vio acercarse con una sonrisa natural, vestida con un vestido sencillo color azul cielo que realzaba sus ojos miel.
Llevaba el cabello suelto por primera vez desde que la conocía, y Alejandro sintió que el aire se le atoraba en la garganta. «Camila, te ves hermosa». Las palabras salieron antes de que pudiera filtrarlas. Ella se sonrojó ligeramente mientras se sentaba. «Gracias. Discúlpame si llego directo del trabajo. Tuve que solucionar un problema con los proveedores de cantera. ¿Todo bien con el proyecto?» «Sí, solo que algunos proveedores no entienden que restaurar no es lo mismo que reemplazar. Querían vendernos cantera nueva cuando lo que necesitamos es encontrar cantera de la misma época para que haga juego con la original». La mesera se acercó, una señora mayor con delantal bordado y sonrisa maternal. «Camila, mi niña, ¿cómo está el pequeño Emiliano?» «Muy bien, doña Carmen. Le manda saludos y dice que ya aprendió a tocar las mañanitas en la flauta». «Ay, qué precioso. Y este joven tan elegante. Es mi cliente, Alejandro Torres». «Mucho gusto, doña Carmen». Alejandro extendió la mano. «Torres, ¿no será usted de los Torres de los hoteles?» «Sí, señora». «Órale, pues mire, mi compadre Rubén trabajó en el Hotel Torres del Centro durante 20 años. Dice que son buenos patrones». Alejandro sonrió, sintiéndose extrañamente validado por el comentario de una mujer a la que no conocía, pero cuya opinión, por alguna razón, le importaba. «¿Qué van a ordenar, jóvenes?» «Las quesadillas con flor de calabaza para mí, como siempre», dijo Camila. «¿Y para el joven?» Alejandro revisó el menú escrito a mano en una pizarra. No había platillos que reconociera de sus almuerzos habituales en restaurantes de 5 estrellas. «¿Qué me recomienda?» «Los tacos de guisado están buenísimos hoy. Hice mole de olla, chicharrón prensado y picadillo». «Perfecto. Los probaré todos». Cuando doña Carmen se alejó, Camila lo observó con curiosidad. «¿Nunca has comido tacos de guisado? Mi dieta generalmente consiste en salmón, ensaladas y comida japonesa», admitió Alejandro. «Pero estoy dispuesto a expandir mis horizontes». «¿Y qué otras cosas estarías dispuesto a expandir?» La pregunta salió con más coquetería de la que Camila había pretendido. Alejandro la miró fijamente, sintiendo esa corriente eléctrica que parecía activarse cada vez que estaban juntos. «Muchas cosas, aparentemente». Llegó la comida, y Alejandro se enfrentó al reto de comer tacos sin hacer el ridículo. Camila lo observaba divertida mientras él intentaba mantener la compostura con el primer taco de mole. «No es un examen, Alejandro. Solo come». Al escuchar su nombre de pila en labios de Camila, sintió un calor extraño en el pecho. Se relajó y probó el taco. El sabor era intenso, casero, auténtico. Nada que ver con la comida refinada, pero sin alma a la que estaba acostumbrado. «Está increíble», admitió con sorpresa. «La comida hecha con amor siempre sabe mejor. ¿Es eso lo que le falta a mi comida habitual? ¿Amor? Quizás es lo que le falta a tu vida en general», dijo Camila, y luego se sonrojó al darse cuenta de lo íntimo de su comentario. «Perdón, no quise ser tan directa. No te disculpes. Tienes razón». Se quedaron en silencio por un momento, comiendo mientras observaban la vida pasar por la plaza. Un grupo de niños jugaba con un balón desinflado, riendo con la alegría pura de quien no necesita juguetes caros para ser feliz. «¿Emiliano juega fútbol?», preguntó Alejandro. «Le encanta, pero no hemos podido inscribirlo en ninguna escuelita. Son muy caras y... bueno, las prioridades son otras». «¿Cómo cuáles?» «Sus útiles escolares, su ropa, que no le falte comida nutritiva. Las clases extras son un lujo que no puedo permitirme todavía». Alejandro sintió una punzada extraña. Él gastaba en una cena lo que probablemente Camila ganaba en una semana. «¿Y no has pensado en volver a casarte? Tener ayuda con los gastos, con la crianza?» Camila lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. «¿Casarme solo por conveniencia económica? No, gracias. Ya pasé por eso una vez». «¿Qué pasó con el papá de Emiliano?». Camila suspiró, jugando con el borde de su servilleta. «Se llamaba Roberto.
Nos casamos cuando yo tenía 20 años, recién salida de la universidad. Él parecía maduro, responsable. Cuando quedé embarazada, al principio se emocionó. Pero cuando Emiliano nació y se dio cuenta de que ser papá significaba noches sin dormir, gastos constantes y menos tiempo para él, simplemente se fue. ¿Se fue? Una mañana desperté y encontré una nota en la mesa de la cocina. Decía que no estaba listo para ser padre, que necesitaba encontrarse a sí mismo. Emiliano tenía 3 meses. La rabia que sintió Alejandro lo sorprendió. No conocía a Roberto, pero ya lo odiaba por haber abandonado a esta mujer extraordinaria y a su hijo. ¿Has sabido algo de él? Nada. Y está bien así. Emiliano y yo estamos mejor solos que mal acompañados. ¿No te da miedo? Estar sola, criar a un hijo sin ayuda. Todos los días, admitió Camila. Pero el miedo no me paraliza, me impulsa. Cada noche cuando veo a Emiliano dormido, sé que todo vale la pena. Alejandro la observó con una admiración que nunca había sentido por nadie. Esta mujer había convertido el abandono en fortaleza, la soledad en independencia, el miedo en motivación. «Eres increíble», murmuró. «¿Por qué? ¿Por hacer lo que cualquier madre haría? No, por hacerlo con tanta gracia, tanta fuerza, por no estar amargada, por seguir creyendo en el amor». «¿Quién dice que sigo creyendo en el amor?» «Tus ojos», respondió Alejandro sin pensarlo. «Tus ojos todavía brillan cuando hablas de los sueños. Una persona que ha perdido la fe en el amor no conserva esa luz». Camila se quedó sin palabras, mirándolo como si lo viera por primera vez. En ese momento doña Carmen se acercó con la cuenta. «¿Cómo estuvo todo?» «Perfecto, como siempre», respondió Camila. Alejandro tomó la cuenta antes de que ella pudiera protestar. «Mi invitación, mi responsabilidad». Cuando salieron del restaurante, caminaron lentamente hacia donde habían estacionado sus vehículos. El contraste era evidente. El Porsche negro de Alejandro junto al Tsuru blanco y algo maltratado de Camila. «Gracias por el almuerzo», dijo ella, «y por la conversación. Gracias a ti por mostrarme que existe otro mundo además del mío». Se quedaron parados junto a sus autos, sin querer que el momento terminara. «Camila, ¿puedo hacerte una pregunta más?» «Claro. ¿Estarías dispuesta a cenar conmigo? No para hablar de trabajo, solo para seguir conociéndonos». Camila dudó. Su instinto de protección le decía que mantuviera las distancias. Pero algo en los ojos de Alejandro, una vulnerabilidad que no había visto antes, la hizo sentir que tal vez valía la pena arriesgarse. «Está bien, pero que sea en algún lugar donde pueda ir vestida como soy, no como crees que debería ser». «Me gusta exactamente como eres», respondió Alejandro con una sinceridad que los sorprendió a ambos. 3 días después del almuerzo, Alejandro se encontró inventando excusas para pasar por la obra del Palacio Elizondo. Esa tarde de viernes llegó con un pretexto sobre revisar el avance de la restauración del piso principal, pero en realidad solo quería ver a Camila. La encontró en el jardín posterior, supervisando la limpieza de una fuente de cantera que había estado oculta bajo décadas de abandono. Llevaba unos jeans con rodilleras y una playera blanca manchada de polvo. Pero para Alejandro se veía más hermosa que cualquier modelo de revista. «¿Cómo va el rescate de la fuente?», preguntó, acercándose. «Alejandro», Camila se incorporó quitándose los guantes de trabajo. «Mira qué belleza estaba escondida aquí». La fuente mostraba querubines tallados en cantera rosa, con detalles que hablaban de la maestría de los artesanos de principios del siglo XX. «Es increíble. ¿Crees que se pueda hacer funcionar de nuevo?» «Claro que sí. Solo necesita una bomba nueva y limpiar las tuberías. Imagínate el sonido del agua corriendo aquí en las noches de verano». Mientras Camila hablaba, señalando los detalles arquitectónicos con pasión, Alejandro notó que no estaban solos. Un niño de aproximadamente 7 años observaba desde la entrada del jardín, con una mochila de Spider-Man en la espalda y una mirada curiosa pero cautelosa. «Mami»,
dijo el niño en voz baja. «Ya salí de la escuela». Camila se volvió inmediatamente, con una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Mi amor, ven acá». El niño se acercó con pasos pequeños, sin apartar la mirada de Alejandro. Tenía los ojos color miel de su madre, pero su cabello era más oscuro, casi negro, y su piel bronceada mostraba las huellas de jugar bajo el sol regiomontano. «Emiliano, te presento al señor Alejandro Torres. Es el dueño del palacio que estamos restaurando». «Mucho gusto, Emiliano». Alejandro se agachó para quedar a la altura del niño y extendió su mano. El pequeño observó la mano por un momento antes de estrecharla con formalidad. «Mucho gusto, señor. Mi mami dice que usted tiene muchos hoteles». «Algunos sí. ¿Te gustan los hoteles?» «Nunca he estado en uno», respondió Emiliano con la honestidad brutal de los niños. «Pero mi mami dice que cuando seamos ricos nos vamos a hospedar en uno para celebrar». Alejandro sintió una punzada en el pecho. Para él, los hoteles eran solo negocios. Para este niño representaban un sueño lejano pero hermoso. «¿Y qué vas a estudiar para ser rico?», preguntó Alejandro, genuinamente curioso. «Voy a ser arquitecto como mi mami, pero también futbolista como el Chicharito. Así voy a ganar mucho dinero y le voy a comprar una casa grande a mi mami». Camila se sonrojó, revolviendo el cabello de su hijo con ternura. «Emi, no le digas esas cosas al señor Torres. ¿Por qué? Es la verdad. Cuando sea grande, tú no vas a tener que trabajar tanto». La inocencia y determinación del niño conmovieron profundamente a Alejandro. A los 7 años, Emiliano ya había identificado el principal desafío de su familia y había ideado un plan para solucionarlo. «¿Sabes qué, Emiliano? Creo que vas a ser un excelente arquitecto». «¿Usted cree? Mi mami dice que soy muy bueno dibujando. ¿Quiere ver?». Sin esperar respuesta, el niño abrió su mochila y sacó un cuaderno escolar. Pasó varias páginas hasta encontrar lo que buscaba. Un dibujo hecho con crayones de una casa grande con muchas ventanas, árboles alrededor y 2 figuras tomadas de la mano frente a la puerta. «Esta es la casa que le voy a comprar a mi mami. Tiene jardín para que pueda plantar flores y una alberca para que se relaje después del trabajo». «¿Y quién es la otra persona en el dibujo?», preguntó Alejandro, señalando la figura más alta junto a la de Camila. Emiliano se encogió de hombros. «No sé. Tal vez alguien que quiera mucho a mi mami y que nos ayude a cuidar la casa». Camila y Alejandro intercambiaron una mirada cargada de significado. El niño había dibujado inconscientemente su deseo de tener una figura paterna en su vida. «Emiliano, ¿qué te parece si vamos por un helado mientras tu mami termina aquí?», propuso Alejandro impulsivamente. El niño miró a su madre en busca de aprobación. «¿Puedo, mami?». Camila dudó. Por un lado, no quería que Emiliano se encariñara con Alejandro si esto no iba a ningún lado. Por otro lado, veía la emoción en los ojos de su hijo al recibir atención masculina. «Está bien, pero solo si prometes portarte bien». «Sí». Emiliano saltó de alegría. «Regresamos en 1 hora», prometió Alejandro. Mientras caminaban hacia la heladería La Michoacana, en la esquina de Hidalgo y Zaragoza, Emiliano parloteaba sin parar. «¿Su carro es el negro que está afuera? ¿Es muy rápido? ¿Cuántos caballos de fuerza tiene? Mi vecino dice que los carros deportivos son para presumir, pero yo creo que están padrísimos». Alejandro sonrió. Hacía años que no conversaba con un niño, y la perspectiva fresca de Emiliano lo refrescaba. «¿Te gusta el fútbol de verdad o solo lo dijiste?». «Me encanta. Juego en el recreo todos los días. Soy portero porque tengo buenos reflejos, como Memo Ochoa». «¿Y tu equipo favorito?». «Rayados, obviamente. Mi mami dice que cuando tengas dinero para ir al estadio, me va a llevar a ver un partido». En la heladería, Emiliano eligió una paleta de tamarindo con chile, mientras Alejandro optó por un helado de vainilla. Se sentaron en una mesa de plástico afuera del local. «Señor Alejandro, ¿puedo preguntarle algo?». «Claro, dime, ¿usted le gusta a mi mami?». La pregunta directa tomó a Alejandro por sorpresa. Los niños tenían esa capacidad de ir directo al grano.
¿Por qué me preguntas eso? Porque cuando habla de usted, sonríe diferente. Y cuando llegó ahorita al jardín, se puso nerviosa como cuando se va a sacar una foto. La perspicacia del niño era asombrosa. ¿Y a ti te molestaría si me gustara tu mamá? Emiliano reflexionó seriamente mientras chupaba su paleta. Depende. ¿Usted es de los señores que se van cuando las cosas se ponen difíciles? La pregunta golpeó a Alejandro como un puñetazo. Este niño de 7 años había desarrollado un mecanismo de defensa basado en el abandono de su padre. No, Emiliano. Cuando me comprometo con algo, no me voy. Aunque mi mami se enoje mucho, porque a veces se enoja cuando dejo regados mis juguetes. Aunque se enoje, aunque yo haga travesuras, aunque hagas travesuras, aunque tengamos poco dinero y no podamos comprar cosas caras. La última pregunta partió el corazón de Alejandro. Un niño de 7 años no debería preocuparse por el dinero, pero Emiliano había crecido siendo consciente de las limitaciones económicas de su familia. Emiliano, escúchame bien. El dinero no es lo más importante en la vida. Lo más importante es el amor, el respeto, la honestidad. Tu mamá es la mujer más rica que conozco, porque tiene algo que no se puede comprar. Un corazón lleno de amor. El niño sonrió por primera vez desde que empezaron a conversar. ¿Sabe qué? Creo que usted sí me cae bien. ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Porque habla de mi mami como yo pienso de ella, como si fuera la más bonita y la más inteligente del mundo. Cuando regresaron al Palacio Elizondo, encontraron a Camila guardando sus herramientas. Al ver llegar a Emiliano corriendo hacia ella con una sonrisa enorme, supo que algo especial había ocurrido. ¿Cómo les fue? Mami, el señor Alejandro es muy buena onda. Me preguntó del fútbol y me compró una paleta de tamarindo. Camila miró a Alejandro con gratitud y algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Gracias por cuidarlo. Gracias a ti por permitirme conocerlo. Es un niño extraordinario. Se parece a su mamá. Sonrió Alejandro. Mientras Camila y Emiliano se alejaban en su tsuru, Alejandro se quedó parado junto a su porche, viendo desaparecer las luces traseras en el tráfico de la tarde. Por primera vez en su vida, entendía lo que significaba extrañar a alguien que acababa de conocer. El sábado por la noche, Alejandro se encontró haciendo algo que no había hecho en años, cambiándose de ropa 3 veces antes de una cita. Había quedado de ver a Camila en el Mercado Juárez, un lugar que ella había sugerido y que él conocía solo de pasada. Finalmente optó por unos jeans oscuros, una camisa blanca de lino y zapatos casuales. Al verse en el espejo, casi no se reconoció. Por primera vez en décadas, no parecía un empresario. Parecía simplemente un hombre de 32 años emocionado por una cita. El Mercado Juárez bullía de vida un sábado por la noche. Los puestos de comida llenaban el aire con aromas de tacos al pastor, elotes preparados y aguas frescas. Las familias paseaban entre los pasillos mientras los músicos ambulantes tocaban canciones tradicionales. Era un México auténtico que Alejandro había olvidado que existía. Encontró a Camila en la entrada, vestida con una falda de mezclilla, una blusa bordada blanca y sandalias. Su cabello caía en ondas naturales sobre sus hombros y llevaba un maquillaje sutil que realzaba su belleza natural. «Llegas puntual», sonrió Camila. «Pensé que los empresarios siempre llegaban tarde para mostrar importancia». «Algunas cosas son más importantes que mostrar poder», respondió Alejandro, ofreciéndole el brazo. Caminaron entre los puestos y Camila se convirtió en su guía personal de la gastronomía popular regiomontana. «¿Has probado las gorditas de nata?», preguntó, deteniéndose frente a un puesto donde una señora mayor hacía tortillas a mano. Ni siquiera sabía que existían. «2 gorditas de nata, por favor», pidió Camila. «Y no pongas cara de miedo», le susurró a Alejandro. «Confía en mí». La gordita era dulce, esponjosa, con un sabor casero que transportó a Alejandro a la infancia que nunca había tenido. Sus padres siempre habían considerado la comida callejera como algo del pueblo, inapropiado para su estatus social.
Está increíble, admitió, lamiendo la nata de sus dedos. Mi abuela me traía aquí cuando era niña. Decía que la comida hecha con las manos y el corazón alimenta el alma, no solo el cuerpo. Siguieron paseando, probando diferentes antojitos. Alejandro descubrió los esquites con mayonesa y chile piquín, las raspas de todos los sabores y los dulces tradicionales que nunca había imaginado que existieran. ¿Sabes qué me gusta de ti?, dijo Camila mientras compartían una nieve de leche quemada. ¿Qué? ¿Que no finges? Otros hombres de tu posición social intentarían impresionarme con lugares caros, pero tú realmente estás disfrutando esto. Es que contigo todo se siente auténtico. Hace años que no me divertía tanto. Se sentaron en una banca de la plaza central del mercado, donde una banda norteña tocaba La Puerta Negra. Las parejas bailaban en el espacio improvisado frente a los músicos, desde abuelos que se conocían de toda la vida hasta adolescentes en su primera cita. ¿Bailas?, preguntó Alejandro impulsivamente. Aquí, enfrente de toda esta gente. ¿Por qué no? Es solo una canción. Camila dudó por un momento, pero la sonrisa genuina de Alejandro la convenció. Se levantaron y se dirigieron al área de baile. Él la tomó de la cintura con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso, mientras ella ponía sus manos en sus hombros. No eran los mejores bailarines, pero se movían con una sincronía natural que sorprendió a ambos. Alejandro, acostumbrado a los valses de los eventos de sociedad, descubrió que bailar al ritmo de acordeones y bajo sexto tenía una pasión que la música clásica nunca le había despertado. ¿Dónde aprendiste a bailar norteño?, preguntó Camila, impresionada. No tengo idea. Supongo que algo tiene que ver con tener sangre regiomontana. La canción terminó, pero ninguno de los dos se movió. Se quedaron abrazados en medio de la pista, mirándose a los ojos mientras la siguiente canción comenzaba. Camila, murmuró Alejandro, tengo que confesarte algo. ¿Qué? Jamás había tenido una cita como esta. Siempre había sido restaurantes elegantes, obras de teatro, eventos sociales. Nunca esto. ¿Y qué opinas de esto? ¿Qué es lo más real que he sentido en mi vida? La intensidad del momento se vio interrumpida cuando el teléfono de Camila sonó. Era la melodía infantil que Alejandro ya reconocía. Disculpa, es Emiliano. Se alejó unos pasos para contestar. Bueno, mi amor, ¿qué pasó? ¿Te duele mucho la panza? No, está bien. Ahorita voy para allá. Sí, mi vida, ya voy. Cuando regresó hacia Alejandro, tenía expresión de preocupación. ¿Todo bien? Emiliano se siente mal del estómago. Está con mi vecina, doña Rosario, pero dice que le duele mucho. Vámonos. Te llevo. No te preocupes. Puedo tomar un taxi. Camila, no voy a dejarte ir sola. Mi carro está cerca. Durante el trayecto hacia la colonia Independencia, Camila le daba indicaciones mientras marcaba al teléfono de su vecina para preguntar sobre Emiliano. Alejandro notó cómo su voz cambiaba completamente cuando se trataba de su hijo. Se volvía protectora, decidida, completamente enfocada. Ahí, en esa casa amarilla, señaló Camila. El barrio era muy diferente a las lomas donde vivía Alejandro. Casas pequeñas, algunas sin terminar pero bien cuidadas. Se notaba el orgullo de la gente por sus hogares, a pesar de las limitaciones económicas. ¿Quieres que te espere?, preguntó Alejandro. No sé cuánto tiempo voy a tardar. Si necesita ir al doctor, te espero el tiempo que sea necesario. Camila lo miró con gratitud antes de bajarse del auto y correr hacia la casa. A través de la ventana, Alejandro vio cuando ella abrazó a Emiliano, quien efectivamente se veía pálido y decaído. La señora mayor, que debía ser doña Rosario, explicaba algo con gestos preocupados. Después de 20 minutos, Camila salió con Emiliano en brazos, envuelto en una cobija. ¿Al hospital?, preguntó Alejandro, arrancando inmediatamente. Al hospital universitario, por favor. Doña Rosario dice que tiene fiebre y no ha podido comer nada. Durante el camino, Emiliano gemía débilmente en los brazos de su madre.
Alejandro conducía con cuidado, pero con prisa, sintiendo una angustia que no sabía de dónde venía. Ese niño no era su hijo, pero verlo sufrir le dolía como si lo fuera. En el hospital, mientras esperaban en urgencias, Alejandro observó a Camila. Había transformado completamente su comportamiento. Ya no era la mujer coqueta de la cita, sino una madre totalmente enfocada en el bienestar de su hijo. ¿Necesitas que llame a alguien? ¿Algún familiar?, preguntó Alejandro. No tengo a nadie más, respondió Camila sin apartar la vista de Emiliano. Solo somos él y yo. La simple honestidad de esa afirmación tocó algo profundo en Alejandro. Esta mujer enfrentaba todo sola: las responsabilidades, los miedos, las emergencias, y lo hacía con una fortaleza que él envidiaba. Cuando finalmente los atendieron, resultó ser una gastroenteritis viral que requería hidratación y reposo. Nada grave, pero suficiente para asustar a cualquier madre soltera. Gracias, le dijo Camila a Alejandro mientras salían del hospital con Emiliano dormido en sus brazos. No tenías que quedarte toda la noche. ¿Dónde más iba a estar?, respondió él como si fuera la pregunta más absurda del mundo. Y en ese momento, Alejandro Torres supo que su corazón blindado tenía una grieta que ya no podría reparar. El lunes por la mañana, Alejandro llegó a la oficina con una energía diferente. Mónica lo notó inmediatamente cuando lo vio entrar silbando una canción norteña. «Buenos días, señor Torres. ¿Cómo estuvo su fin de semana?» «Revelador, Mónica. Muy revelador». Se dirigió hacia su oficina, pero se detuvo en la puerta. «Mónica, ¿podrías investigar qué escuelas de fútbol hay para niños en la zona de Colonia Independencia? Y también, ¿sabes algo sobre seguros médicos particulares?» Su asistente lo miró sorprendida. En 5 años trabajando para él, jamás le había preguntado sobre deportes infantiles o seguros médicos. ¿Es para algún proyecto de responsabilidad social de la empresa? Es personal. La palabra personal resonó extraña en los labios de Alejandro. Su vida había sido tan compartimentalizada que lo personal y lo profesional nunca se mezclaban. Durante la mañana, intentó concentrarse en las reuniones de siempre: presupuestos, proyecciones, estrategias de expansión. Pero su mente constantemente regresaba a la noche anterior: Camila en sus brazos bailando norteño, la preocupación en sus ojos en el hospital, la forma en que Emiliano se había quedado dormido en el asiento trasero de su auto mientras él manejaba hacia su casa. A las 11 de la mañana, no pudo más. Tomó las llaves de su Porsche y se dirigió al Palacio Elizondo. Encontró a Camila en el segundo piso, supervisando la instalación de las ventanas emplomadas que habían mandado restaurar. Llevaba su uniforme habitual de trabajo, pero Alejandro notó unas ojeras que delataban una noche de desvelo. «¿Cómo está Emiliano?», preguntó sin preámbulos. «Mejor. Se quedó en casa de doña Rosario hoy, descansando. El doctor dijo que mañana ya puede ir a la escuela. ¿Y tú? ¿Dormiste algo?». Camila sonrió con cansancio. «Las madres no dormimos cuando nuestros hijos están enfermos. Es parte del contrato». «¿Qué contrato?». «El que firmamos con el corazón el día que nacen. Dice que su bienestar siempre va a ser más importante que el nuestro». Alejandro la observó mientras dirigía a los trabajadores. Cada movimiento era preciso, profesional, pero podía ver el agotamiento en sus hombros. «¿Has desayunado?». «Tomé café en la casa». «Eso no es desayunar. Ven, vamos a buscar algo de comer». «Alejandro, tengo trabajo que...». «El trabajo puede esperar 20 minutos. Tú no puedes seguir funcionando solo con café». La llevó a una fonda cerca de la plaza, donde pidió un desayuno completo: huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas de harina y café de olla. Mientras comían, Camila le contó más sobre la noche anterior. «¿Sabes qué fue lo que más me impactó?», dijo Alejandro. «¿Qué?». «Que nunca te quejaste, ni del fin de la cita, ni del hospital, ni de tener que cuidar sola a un niño enfermo. Simplemente lo hiciste. ¿Qué otra opción tenía?».
Muchas mujeres en tu situación se habrían amargado, habrían culpado al mundo, a su exmarido, a la vida. ¿Y de qué me serviría eso? Camila se encogió de hombros. La amargura no cura a los niños enfermos ni paga las cuentas. El coraje sí. ¿De dónde sacas tanto coraje? De él, sonrió Camila. Cada mañana cuando veo a Emiliano despertarse con ganas de comerse el mundo, entiendo que tengo que ser la mujer que él cree que soy. Alejandro la miró con una admiración que no podía ocultar. ¿Puedo confesarte algo? Claro. Anoche, en el hospital, sentí algo que nunca había experimentado. Cuando vi a Emiliano enfermo me dolió como si fuera mi hijo. Camila dejó de comer y lo miró fijamente. Alejandro, sé que suena loco, apenas lo conozco, apenas te conozco a ti, pero algo pasó en mi pecho que no entiendo. ¿Qué estás tratando de decirme? Alejandro tomó aire profundamente. Que creo que me estoy enamorando de ustedes dos, de ti, de él, de la familia que forman. Y eso me aterra, porque nunca pensé que me pasaría algo así. Camila sintió que el corazón se le aceleraba, pero también que el miedo se apoderaba de ella. Alejandro, nosotros venimos con mucho equipaje. Emiliano ya fue abandonado una vez por un hombre que prometió quedarse. No puedo arriesgarme a que pase de nuevo. No soy Roberto. Lo sé, pero tampoco sé quién eres realmente. Eres rico, exitoso, acostumbrado a un mundo completamente diferente al nuestro. ¿Qué pasa cuando te des cuenta de que una relación con nosotros significa menos tiempo para tus negocios, más responsabilidades, menos libertad? ¿Y qué pasa si nunca me doy cuenta de eso? ¿Qué pasa si descubro que una vida contigo vale más que toda la libertad del mundo? El silencio se instaló entre ellos. Camila luchaba entre el deseo de creerle y el instinto de protegerse a ella y a su hijo. Necesito tiempo, murmuró finalmente. Te doy todo el tiempo que necesites. Y necesito que entiendas que si decides estar con nosotros, no es solo conmigo, es con un paquete completo. Un niño que necesita estabilidad, responsabilidades económicas, noches sin dormir, partidos de fútbol los sábados por la mañana, juntas escolares. ¿Crees que no he pensado en eso? Y creo que suena como la vida más hermosa que alguien podría tener. Cuando regresaron al Palacio Elizondo, el ambiente entre ellos había cambiado. Había una tensión nueva, cargada de posibilidades y miedos. Trabajaron el resto de la tarde en silencio cómplice, pero cada roce accidental de manos, cada mirada que se cruzaba, cada sonrisa compartida, construía algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Al final del día, cuando Camila se preparaba para irse a recoger a Emiliano, Alejandro la detuvo. Una cosa más. ¿Qué? ¿Le dirías a Emiliano que espero que se sienta mejor? ¿Y que me gustaría llevarlo a ver jugar a los Rayados cuando esté completamente recuperado? Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas que no derramó. Se lo diré. Esa noche, Alejandro llamó a su abuela. «Abuela, ¿puedo ir a cenar contigo?» «Claro, mijo». ¿Pasó algo?» «Sí», respondió Alejandro, mirando por la ventana de su oficina hacia la ciudad que palpitaba bajo las luces del atardecer. «Creo que me está pasando lo que tú siempre quisiste que me pasara». «¿Y eso qué es?» «Que me estoy enamorando de verdad por primera vez en mi vida, y no sé qué hacer con eso». «Ay, mijo», rió doña Lucía del otro lado de la línea. Al fin, ya era hora. La mansión de doña Lucía Torres en la Colonia del Valle era un testimonio de la elegancia regiomontana tradicional. Alejandro llegó puntual a las 8 de la noche, como cada vez que su abuela lo invitaba a cenar cuando necesitaba consejo. «Mi hijo, te ves diferente», observó doña Lucía mientras lo recibía en el vestíbulo. «¿Es felicidad lo que veo en tus ojos?» «Es confusión, abuela. Mucha confusión». Se dirigieron al comedor familiar, una mesa más pequeña que la formal, donde solían celebrar las ocasiones especiales. La cena era sencilla pero exquisita. Caldo de pollo, tortillas hechas a mano y agua de Jamaica preparada por Esperanza, la cocinera que llevaba 30 años con la familia. «Cuéntame de ella», dijo doña Lucía sin preámbulos.
¿Cómo sabes que es por una mujer? Mijo, tengo 75 años. He visto esa mirada en 3 generaciones de hombres Torres. Tu abuelo tenía la misma expresión de tonto enamorado cuando me conoció. Alejandro sonrió a pesar de sí mismo. Se llama Camila Ramírez. Es la arquitecta que está restaurando el Palacio Elizondo. ¿Y? Y es madre soltera de un niño de 7 años que se llama Emiliano. Doña Lucía asintió sin sorpresa. ¿Y eso te asusta? No, abuela. Lo que me asusta es que no me asusta. Debería asustarme, ¿verdad? Un niño significa responsabilidades, cambios en mi estilo de vida, menos tiempo para los negocios. Pero cuando estoy con ellos, siento que por primera vez en mi vida estoy donde debo estar. La anciana sonrió con esa sabiduría que solo dan los años. ¿Y ella qué siente? Tiene miedo. Su exmarido los abandonó cuando Emiliano tenía 3 meses. Dice que no puede arriesgarse a que su hijo sufra otra decepción. Inteligente mujer. ¿Y tú qué has hecho para ganar su confianza? Alejandro reflexionó mientras jugaba con la servilleta. He tratado de demostrarle que soy diferente, pero ella viene de un mundo muy distinto al nuestro, abuela. Vive en la colonia Independencia, maneja un suru, se preocupa por el dinero para inscribir a su hijo en clases de fútbol. ¿Y eso te molesta? No, al contrario, me hace admirarla más. Es la mujer más fuerte que he conocido, pero me da miedo que piense que quiero cambiarla, que quiero convertirla en algo que no es. Doña Lucía se levantó y se dirigió hacia una vitrina antigua donde guardaba fotografías familiares. Tomó una en particular y regresó a la mesa. ¿Reconoces esta foto? Era una imagen en sepia de una mujer joven, con vestido sencillo, parada frente a una casa humilde de adobe. Es la bisabuela Carmen, tu bisabuela Carmen Hernández. Cuando tu bisabuelo Patricio se enamoró de ella, las familias de ambos se opusieron. Él era hijo de comerciantes prósperos, ella era hija de un herrero del barrio antiguo. Alejandro observó la fotografía con nuevo interés. Nunca me contaste esa historia, porque nunca habías estado listo para entenderla. Patricio tuvo que elegir entre el amor verdadero y la aprobación social. Eligió el amor, y gracias a esa decisión, tú estás aquí. ¿Qué pasó con las familias? Al principio hubo rechazo, murmuraciones, críticas, pero Carmen era una mujer excepcional. Con el tiempo, hasta los más escépticos tuvieron que reconocer que Patricio había encontrado no solo una esposa, sino una compañera que lo hizo mejor hombre. Alejandro guardó silencio, procesando la historia. ¿Crees que mamá y papá se opondrían? Tu madre probablemente sí al principio. Esperanza siempre ha sido muy consciente del estatus social. Pero tu padre entendería. Él se casó con tu madre por amor, no por conveniencia. ¿Y tú qué piensas? Doña Lucía tomó las manos de su nieto entre las suyas, arrugadas pero firmes. Pienso que llevas 15 años construyendo muros alrededor de tu corazón, por miedo a sufrir como sufrieron tus padres. Pero el amor de tus padres no fracasó porque fuera malo. Fracasó porque dejaron que el orgullo y las expectativas externas fueran más fuertes que su compromiso mutuo. ¿Y si cometo los mismos errores? ¿Y si no los cometes? Mijo, la vida no viene con garantías, pero sí viene con oportunidades. Y cuando una oportunidad como esta se presenta, uno tiene que ser valiente. Se levantaron de la mesa y se dirigieron a la sala, donde doña Lucía sirvió café de olla en tazas de talavera. Cuéntame del niño. La expresión de Alejandro se suavizó inmediatamente. Es increíble, abuela, inteligente, maduro para su edad, pero con esa inocencia que solo tienen los niños. Me dibujó una casa donde quiere vivir con su mamá cuando sea grande, y me preguntó si yo era de los hombres que se van cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Y qué le respondiste? Que cuando me comprometo con algo, no me voy. ¿En serio le dijiste eso? Sí. ¿A un niño de 7 años? Sí. Entonces ya lo decidiste, ¿verdad? Ya no es una cuestión de si te vas a comprometer.
Es una cuestión de cómo lo vas a hacer. Alejandro se quedó callado, dándose cuenta de que su abuela tenía razón. En algún momento de las últimas semanas, sin darse cuenta, ya había tomado la decisión. Abuela, ¿cómo le hago para que Camila confíe en mí? No puedes forzar la confianza, mijo. La confianza se construye con hechos, no con palabras, con consistencia, no con promesas. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si decide que es mejor mantener las distancias? Entonces, respeta su decisión, pero no sin antes luchar por lo que quieres. El amor verdadero vale la pena cualquier esfuerzo. Cuando Alejandro se preparaba para irse, doña Lucía lo detuvo en la puerta. Una cosa más, mi hijo. ¿Qué? Quiero conocerla. Abuela, no es negociable. Si esa mujer va a ser importante en tu vida, quiero conocerla. Y al niño también. Y si no están listos para eso, entonces esperaremos hasta que lo estén. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, tienes mi apoyo. No cometas el error de creer que tienes que elegir entre tu familia y tu felicidad. Esa noche, mientras manejaba de regreso a su departamento en San Pedro, Alejandro tomó una decisión. No iba a presionar a Camila, pero tampoco iba a rendirse. Iba a demostrarle, día a día, que era un hombre en quien podía confiar. Y si eso significaba cambiar su vida por completo, estaba dispuesto a hacerlo. Durante las siguientes 2 semanas, Alejandro se convirtió en una presencia constante pero respetuosa en la vida de Camila y Emiliano. No presionaba, no hacía declaraciones dramáticas, simplemente estaba ahí cuando lo necesitaban. Todo comenzó un martes por la mañana cuando llegó al Palacio Elizondo con 2 cafés y un chocolate caliente. El chocolate es para Emiliano, explicó. Pensé que podría visitarte después de la escuela. Alejandro, no tengo que hacer nada, la interrumpió suavemente. Quiero hacerlo. Hay una diferencia. Esa tarde, cuando Emiliano llegó del colegio, encontró a Alejandro ayudando a cargar unas piedras de cantera. El niño se quedó sorprendido de ver al elegante empresario con la camisa remangada y polvo en las manos. Señor Alejandro, ¿qué está haciendo? Ayudando a tu mamá. ¿Quieres ayudarme? Emiliano miró a su madre en busca de aprobación. Camila asintió, y pronto los 3 estaban trabajando juntos, clasificando piedras por tamaño y color. ¿Sabe qué, señor Alejandro?, dijo Emiliano mientras limpiaba una piedra pequeña. Usted no parece rico. ¿Ah, no? ¿Y cómo debo parecer? No sé. Mi amigo Rodrigo dice que los ricos no se ensucian las manos. Tu amigo Rodrigo no conoce a todos los ricos, sonrió Alejandro. Además, ¿sabes cuál es el secreto? ¿Cuál? Que las cosas más valiosas de la vida solo se pueden conseguir con las manos sucias. Camila observaba la interacción mientras fingía concentrarse en sus propias piedras. Veía cómo Alejandro hablaba con Emiliano, no como un adulto condescendiente con un niño, sino como 2 personas teniendo una conversación genuina. Al día siguiente, Alejandro llegó con una sorpresa diferente. ¿Qué es eso?, preguntó Camila, viendo una bolsa deportiva en sus manos. Investigué sobre las escuelas de fútbol cerca de aquí. Hay una muy buena que acepta inscripciones a medio semestre. Alejandro, antes de que digas nada, déjame explicarte. No es caridad. Es una inversión en el talento de Emiliano. He visto cómo patea las piedras mientras esperamos. Tiene coordinación natural. No puedo aceptar que pagues. No estoy pagando nada. La escuela tiene un programa de becas para niños talentosos. Solo necesitan que alguien los recomiende y que el niño pase una prueba. Emiliano, que había estado escuchando desde la entrada, se acercó corriendo. ¿En serio? ¿Puedo hacer la prueba? Camila miró a su hijo, luego a Alejandro, luchando entre el orgullo y el deseo de darle a Emiliano esa oportunidad. ¿Y si no pasa la prueba? Entonces habrá intentado algo que quería hacer, respondió Alejandro. ¿No es eso lo que les enseñamos a los niños? ¿Que vale la pena intentar?
El sábado por la mañana, los tres se dirigieron al campo deportivo donde sería la prueba. Alejandro manejaba mientras Emiliano parloteaba nervioso en el asiento trasero y Camila le daba consejos de último minuto. Solo diviértete, mi amor. No importa si pasas o no la prueba. Pero sí importa, mami. Quiero jugar fútbol como los niños de la tele. En el campo había una docena de niños de la edad de Emiliano esperando su turno. Alejandro notó que Camila se veía nerviosa. ¿Estás bien? Es que... Mira a los otros papás, susurró Camila. Todos tienen ropa deportiva cara, zapatos de marca, y nosotros tenemos al mejor niño aquí, la interrumpió Alejandro tomando su mano. Y eso es lo único que importa. La prueba consistía en ejercicios básicos: correr, patear, atrapar el balón. Emiliano no era el más rápido ni tenía la mejor técnica, pero tenía algo que llamó la atención del entrenador: pasión pura. ¿Ven cómo sonríe mientras juega?, le comentó el entrenador a Alejandro. Ese es el tipo de actitud que buscamos. La técnica se puede enseñar, pero el amor por el juego viene del corazón. Cuando anunciaron que Emiliano había sido aceptado, el niño gritó de alegría y corrió hacia su madre y Alejandro. Sin pensarlo, abrazó a ambos al mismo tiempo, creando un momento que ninguno de los tres olvidaría. ¡Lo logré! ¡Lo logré!, gritaba mientras saltaba. ¡Lo lograste tú solito, campeón!, le dijo Alejandro, revolviendo su cabello. Esa tarde, para celebrar, fueron a comer tacos al pastor a un puesto que Emiliano había estado pidiendo visitar. Alejandro, que 2 meses antes solo comía en restaurantes de manteles blancos, ahora disfrutaba comiendo parado en la banqueta, escuchando a Emiliano planear su carrera futbolística. Primero voy a jugar en los Rayados, después en la selección y después en el Real Madrid como el Chicharito. Suena como un buen plan, dijo Alejandro muy en serio. ¿Y dónde queda tu mamá en todo eso? Ay, pues mi mami va a venir conmigo a todos lados. Voy a comprarle una casa en cada ciudad donde juegue. Camila se rió, pero Alejandro vio lágrimas en sus ojos. ¿Estás bien? Sí, es solo que nunca pensé que podría darle esto. Hace 3 meses, inscribirlo en fútbol era solo un sueño imposible. Los sueños no son imposibles, dijo Alejandro. Solo necesitan tiempo y a las personas correctas para hacerlos realidad. Esa noche, cuando llegaron a dejar a Camila y Emiliano a su casa, el niño bajó corriendo para contarle las buenas noticias a doña Rosario. Camila se quedó un momento más en el auto. Alejandro, necesito decirte algo. Dime, lo que hiciste hoy, no solo por Emiliano, sino por mí. La forma en que me hiciste sentir que pertenecía ahí, entre esos papás. Nunca nadie había hecho eso por mí. Camila, no he terminado. Llevo semanas luchando contra lo que siento por ti, diciéndome que somos muy diferentes, que esto no puede funcionar. Pero hoy vi algo que no había visto antes. ¿Qué viste? Te vi como el hombre que podría ser con nosotros. No el empresario exitoso, no el millonario, sino el hombre que se ensucia las manos ayudando en una obra, que se emociona cuando un niño logra algo importante, que come tacos en la calle sin preocuparse por arrugar su ropa cara. Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Y qué significa eso? Camila se acercó y, por primera vez, fue ella quien tomó la iniciativa. Lo besó suavemente, un beso que sabía a nuevas posibilidades y a miedos vencidos. Significa que quiero intentarlo, susurró contra sus labios. Quiero intentar esto contigo, con nosotros. En ese momento, Alejandro Torres supo que todas las murallas que había construido alrededor de su corazón habían caído definitivamente. Las siguientes 3 semanas fueron las más felices que Alejandro había vivido en años. Su relación con Camila floreció naturalmente, sin presiones ni expectativas irreales. Cenaban juntos varias veces por semana, siempre incluyendo a Emiliano, quien había comenzado a ver a Alejandro no solo como el novio de su mamá, sino como una figura paterna que nunca había tenido. Los martes y jueves,
acompañaban a Emiliano a sus entrenamientos de fútbol. Alejandro descubrió que gritar «Así se hace, campeón» desde las gradas le daba más satisfacción que cerrar cualquier negocio millonario. Camila lo observaba desde la banca, sonriendo al ver cómo este hombre, acostumbrado a dirigir juntas ejecutivas, ahora se emocionaba más con los goles de un niño de 7 años. El proyecto del Palacio Elizondo avanzaba perfectamente. La restauración había tomado vida propia bajo la dirección apasionada de Camila, quien había logrado que cada detalle original cobrara nueva vida sin perder su esencia histórica. Alejandro había aprendido a ver el proyecto no solo como una inversión, sino como la preservación de un legado. Todo parecía perfecto hasta una mañana de noviembre, cuando Mónica entró a la oficina con expresión preocupada. «Señor Torres, hay alguien aquí que insiste en verlo. Dice que es familia suya». «¿Familia? ¿Quién es?» «Su madre, señor. Doña Esperanza Torres». Alejandro sintió que el estómago se le contraía. Su madre había regresado de Europa antes de lo previsto. Esperanza Torres entró al despacho con la elegancia intimidante que la caracterizaba. Vestida con un traje de Chanel color crema y perlas naturales, irradiaba esa sofisticación que había cultivado durante décadas de vida social en las altas esferas regiomontanas. «Alejandro, hijo». Mamá se levantó para besarle la mejilla. «No sabía que habías regresado. Regresé ayer y ya me enteré de todo». «¿Te enteraste de qué?» Esperanza se sentó en la silla frente al escritorio, cruzando las piernas con elegancia calculada. «De tu nueva relación. Marta Elizondo me llamó a París para contarme que andas con una arquitecta, una madre soltera». Alejandro sintió que la sangre se le calentaba, pero se esforzó por mantener la calma. «Su nombre es Camila Ramírez. Y sí, estamos saliendo». «¿Saliendo?» «Hijo, según mis fuentes prácticamente vives en esa obra, y han sido vistos en lugares muy populares. Me mandaste espiar. No tuve que hacerlo. En Monterrey, cuando un Torres hace algo fuera de lo común, todo el mundo se entera». Esperanza se levantó y se acercó a la ventana que daba vista a la ciudad. «¿Sabes cuánto tiempo me tomó construir nuestra reputación familiar después del divorcio? ¿Sabes cuántos eventos sociales tuve que soportar? ¿Cuántas miradas de lástima? ¿Cuántos chismes? Mamá, esto no tiene nada que ver con...» «Tiene todo que ver». Se volvió hacia él con los ojos brillantes de emoción contenida. «Alejandro, eres el último Torres de esta generación. Todo lo que hacemos se refleja en el apellido, en los negocios, en nuestra posición social. ¿Y qué tiene de malo Camila? No es que tenga algo malo, hijo. Seguramente es una mujer decente, pero no es para ti». «¿Quién dice eso?» «Yo lo digo. Tu madre, que te conoce mejor que nadie». «Alejandro, tú necesitas una mujer que entienda tu mundo, que pueda moverse en nuestros círculos, que sepa cómo comportarse en las juntas de accionistas, en los eventos benéficos, en las cenas diplomáticas. Camila es más inteligente y elegante que la mitad de las mujeres de nuestro círculo social». «No lo dudo, pero ¿será capaz de ser la esposa de un empresario de tu nivel? ¿Podrá representar dignamente a la familia Torres en Europa, en Asia, en los eventos internacionales?» Alejandro se dirigió hacia su escritorio, tratando de controlar la frustración. «Esto no es una entrevista de trabajo, mamá. Es mi vida personal. Tu vida personal dejó de ser personal cuando aceptaste dirigir este imperio. Todo lo que haces afecta a la empresa, a los empleados, a... ¿A qué viniste realmente, mamá?» Esperanza suspiró y volvió a sentarse. «Vine a proponerte algo. Hay una joven en Madrid, Isabela Mendoza, hija de nuestros socios españoles. La conocí en varias ocasiones durante mi estancia. Es educada, elegante, habla 4 idiomas, tiene maestría en administración internacional». «¿En serio? ¿Viniste a arreglarme un matrimonio?» «Vine a abrir tus ojos, Alejandro. Esa Camila puede ser una aventura divertida, pero no puede ser el futuro de un hombre como tú, un hombre como yo».
repitió Alejandro lentamente. ¿Y qué tipo de hombre soy, mamá? Eres un Torres, heredero de una tradición de excelencia, responsable de un legado. Soy un hombre que se ha pasado 15 años construyendo muros alrededor de su corazón, porque tenía miedo de acabar como tú y papá. El silencio que siguió fue cortante. ¿Perdón? Camila me ha enseñado que el amor no tiene que ser una guerra, que una relación puede ser un refugio, no un campo de batalla, que una familia puede construirse con respeto y comprensión, no con apariencias y conveniencias. Alejandro, estás idealizando. Todos los matrimonios pasan por dificultades. Sí, pero no todos los matrimonios se destruyen por orgullo y por preocuparse más por el qué dirán que por el amor real. Esperanza se levantó, claramente herida. Veo que esa mujer ya te lavó el cerebro. Esa mujer me enseñó a usar el cerebro y el corazón al mismo tiempo. Alejandro, piénsalo bien. Una relación así no puede durar. Son de mundos diferentes. Cuando se acabe la novedad, cuando te des cuenta de las limitaciones, ¿qué limitaciones? Sociales, culturales, económicas. ¿En serio te ves llevando a una madre soltera a la cena anual de la Cámara de Comercio? ¿Te ves explicándole a tus socios internacionales por qué tu esposa no habla inglés? Camila habla inglés perfectamente, y francés también. ¿Y el niño? ¿Estás dispuesto a cargar con la responsabilidad de un hijo que no es tuyo? La pregunta fue como una bofetada, no porque Alejandro dudara de su respuesta, sino porque se dio cuenta de que su madre veía a Emiliano como una carga, no como una bendición. Emiliano no es una carga, mamá, es un regalo. Ay, Alejandro, estás completamente ciego. Por primera vez en mi vida veo con claridad. Esperanza se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Hijo, sé que piensas que soy la villana de esta historia, pero algún día me vas a agradecer que te haya abierto los ojos. Cuando esa relación se termine y tengas que reparar el daño a tu reputación, recordarás esta conversación. Cuando se fue, Alejandro se quedó solo en su oficina, sintiendo cómo las dudas que creía superadas comenzaban a filtrarse de nuevo en su mente. No dudaba de su amor por Camila y Emiliano, pero por primera vez desde que había decidido apostar por esta relación, se preguntó si su madre no tendría algo de razón. ¿Era justo para Camila meterla en un mundo que podría juzgarla duramente? ¿Era justo para Emiliano exponerlo a la presión mediática que inevitablemente vendría? ¿Era justo para él mismo arriesgar todo lo que había construido? Esa tarde, cuando llegó al Palacio Elizondo, Camila notó inmediatamente que algo había cambiado. ¿Estás bien? ¿Te ves preocupado? Estoy bien, mintió Alejandro. Solo fue un día largo en la oficina. Pero Camila conocía ya lo suficiente a este hombre para saber que no le estaba diciendo toda la verdad. Y en el fondo de su corazón comenzó a sentir el familiar miedo de que las cosas buenas nunca duraban para siempre. Los días siguientes fueron extraños. Alejandro seguía visitando la obra, seguía acompañándolos a los entrenamientos de fútbol de Emiliano, seguía cenando con ellos. Pero Camila notaba una distancia sutil que no había estado ahí antes. Era como si una parte de él estuviera presente, mientras otra estuviera luchando batallas silenciosas. El viernes por la noche, después de que Emiliano se durmiera viendo una película en casa de Camila, ella decidió confrontar la situación. ¿Qué está pasando, Alejandro? ¿De qué hablas? Llevas una semana actuando raro. ¿Distraído? ¿Preocupado? ¿Tiene que ver con los negocios? Alejandro se quedó callado, jugando con el borde de la manta que cubría a Emiliano en el sofá. La sala pequeña pero acogedora de Camila, con sus muebles sencillos y las fotos familiares en las paredes, se sentía más como un hogar que su lujoso departamento. Mi madre regresó de Europa, dijo finalmente. Ah, Camila sintió que algo se encogía en su pecho. ¿Y qué piensa de nosotros? Lo que era de esperarse. ¿Que no soy lo suficientemente buena para su hijo? Camila, es una pregunta simple, Alejandro.
¿Tu madre piensa que no soy adecuada para ti? Alejandro la miró a los ojos, y en ese momento Camila supo la respuesta antes de que él hablara. Ella viene de un mundo muy tradicional. Para ella, las relaciones son estratégicas. Estratégicas. Cree que debería estar con alguien que pueda moverse en mis círculos sociales, que entienda el mundo empresarial, que tenga dinero, terminó Camila, que tenga la preparación para ser la esposa de un empresario internacional. Las palabras cayeron como piedras en el silencio de la sala. Camila se levantó del sofá y se dirigió hacia la ventana que daba al pequeño patio donde tenía sus plantas. ¿Y tú qué piensas? Pienso que te amo, que amo a Emiliano, que estos han sido los días más felices de mi vida. Eso no es lo que te pregunté. Alejandro se acercó a ella por detrás, poniendo sus manos en sus hombros. Pienso que mi madre está equivocada, pero también... ¿También qué? También pienso que no es justo para ti, ni para Emiliano. Camila se volvió para enfrentarlo. Que no es justo para nosotros. Meterlos en mi mundo, las presiones, los juicios, la atención mediática. Camila, cuando nuestra relación se haga pública, van a escudriñar cada aspecto de tu vida. Van a cuestionar tu pasado, tu educación, tu trabajo. ¿Y te da vergüenza mi pasado? ¿Mi educación? ¿Mi trabajo? Por supuesto que no. Estoy orgulloso de todo lo que eres, de todo lo que has logrado. Entonces, ¿cuál es el problema? Alejandro se pasó las manos por el cabello frustrado. El problema es que yo puedo defenderme de las críticas, de los comentarios crueles, de la presión social, pero no puedo protegerte a ti. No puedo proteger a Emiliano de escuchar comentarios sobre su mamá, sobre por qué no tiene papá, sobre si ustedes están conmigo por dinero. ¿Y tú crees eso último? No, jamás. Pero otros sí lo van a creer. Camila se alejó de él, sintiéndose de repente muy pequeña en su propia sala. Entiendo. ¿Qué entiendes? Que esto fue un error. Camila, no. No, Alejandro, tienes razón. Somos de mundos diferentes. Yo nunca voy a ser la esposa perfecta para un empresario internacional. Nunca voy a saber cómo comportarme en cenas diplomáticas o cómo vestirme para eventos de alta sociedad. Eso no me importa, pero debería importarte. Tu madre tiene razón en algo. Tienes responsabilidades más grandes que tus sentimientos personales. Las palabras de Camila eran como cuchillos para Alejandro, especialmente porque sabía que no las decía con amargura, sino con una comprensión dolorosa de la realidad. ¿Estás terminando conmigo? Estoy siendo realista, algo que debía hacer desde el principio. Camila, por favor. Alejandro, mira a tu alrededor, gesticuló hacia la sala humilde. Mira dónde vivo, mira cómo vivo. Emiliano y yo somos felices con lo que tenemos, pero eso no significa que podamos adaptarnos a tu mundo, y no es justo para ninguno de nosotros fingir que sí. No quiero que te adaptes a mi mundo, quiero que hagamos un mundo nuevo, juntos. Eso suena hermoso, pero no es realista. Tú tienes una empresa que manejar, una familia que complacer, una reputación que mantener. Y yo tengo un hijo que proteger de todo eso. En ese momento, Emiliano se movió en el sofá, murmurando en sueños. Ambos lo miraron, y Camila sintió que se le partía el corazón al pensar en cómo explicarle que Alejandro ya no estaría tan presente en sus vidas. ¿Y si no me importa lo que piense mi familia? ¿Y si estoy dispuesto a enfrentar cualquier crítica? ¿Por cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo vas a estar dispuesto a pelear con tu madre, con tu círculo social, con la prensa? ¿Hasta cuándo antes de que te canses y decidas que no vale la pena el esfuerzo? Jamás me cansaría de ustedes. Roberto también decía eso. La comparación fue como una bofetada. Alejandro sintió la frustración y el dolor mezclándose en su pecho. No soy Roberto, lo sé, pero Roberto se fue cuando ser papá se volvió difícil. ¿Qué me garantiza que tú no te vas a ir cuando ser mi novio se vuelva demasiado complicado? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué te demuestre que estoy dispuesto a todo? Camila lo miró con tristeza. Quiero que seas honesto contigo mismo.
Quiero que pienses realmente si estás dispuesto a renunciar a todo lo que tu familia espera de ti, si estás dispuesto a cargar con las responsabilidades de un hijo que no es biológicamente tuyo, si estás dispuesto a explicarle al mundo por qué elegiste a una mujer que no viene con las credenciales apropiadas. La respuesta a todo eso es sí. Entonces demuéstralo. ¿Cómo? Díselo a tu madre. Dile que has elegido, que vas a seguir con nosotros sin importar lo que ella piense. Preséntanos oficialmente a tu familia, a tus amigos, a tu mundo empresarial. Deja de protegernos de tu realidad y déjanos ser parte de ella. Alejandro se quedó callado. Sabía que Camila tenía razón, pero también sabía que hacer todo eso significaría una ruptura definitiva con las expectativas familiares y sociales que había cargado toda su vida. Necesito tiempo para pensarlo. Claro, dijo Camila con una sonrisa triste. Pero mientras lo piensas, creo que es mejor que nos demoníamos un descanso. Un descanso. No vengas a la obra por unos días. No nos veas por un tiempo. Piensa realmente qué es lo que quieres, sin la presión de tenernos aquí, sin la culpa de lastimarnos. Camila, es lo mejor, Alejandro, para todos. Esa noche, Alejandro se fue de la casa de Camila, sintiendo que había perdido algo mucho más valioso que cualquier negocio que hubiera cerrado. Y Camila se quedó abrazando a Emiliano dormido, preguntándose si había hecho lo correcto al proteger su corazón o si acababa de cometer el mayor error de su vida. Una semana después de la conversación con Camila, Alejandro se encontraba en su oficina un viernes por la noche observando la maqueta del Palacio Elizondo. El proyecto estaba casi terminado. En 2 semanas sería la inauguración oficial, pero él no había vuelto a pisar la obra desde que Camila le pidió que se diera un tiempo. La ausencia de ella y de Emiliano en su vida había sido más dolorosa de lo que había imaginado. Su rutina había vuelto a ser la de siempre: oficina, gimnasio, departamento, eventos sociales. Pero todo se sentía vacío, como si hubiera probado el sabor de la vida real y ahora todo lo demás fuera artificial. Mónica tocó la puerta de su oficina. «Señor Torres, hay una llamada para usted. Es de la escuela de fútbol donde entrena Emiliano». Alejandro sintió que el corazón se le aceleraba. ¿Habría pasado algo? «Pásamela». «Señor Torres», habla el entrenador Martínez. «Lamento molestarlo, pero necesito hablar con usted sobre Emiliano Ramírez». «¿Qué pasó? ¿Está bien?» «Físicamente está bien, pero, bueno, desde hace una semana no es el mismo niño. Está distraído, triste, ya no participa con el mismo entusiasmo. Cuando le pregunto qué pasa, solo dice que extraña a alguien importante». Alejandro cerró los ojos, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Su mamá sabe de esto? Hablé con la señora Ramírez ayer. Ella también está preocupada, pero dice que es un tema personal que tienen que resolver. Señor Torres, ese niño lo quiere mucho a usted. No sé qué pasó entre ustedes, pero... Entiendo. Gracias por llamar. Cuando colgó, Alejandro se quedó mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo las luces nocturnas. En algún lugar ahí abajo, Emiliano estaba triste por su ausencia. Camila probablemente estaba trabajando hasta tarde para distraerse del dolor, y él estaba aquí, en su torre de cristal, dejando que el miedo decidiera por él. Su teléfono personal sonó. Era doña Lucía. «Alejandro, ¿dónde has estado? Te he llamado toda la semana». «Perdón, abuela, he estado ocupado». ¿Ocupado o huyendo? La directa pregunta de su abuela lo tomó por sorpresa. ¿Huyendo de qué? De la decisión que tienes que tomar. Esperanza ya me contó de su conversación contigo. Y también me contó de sus planes para presentarte a la niña española. Isabela, esa misma. Mañana hay una cena en el club campestre. Tu madre ya confirmó tu asistencia. Alejandro sintió que la trampa se cerraba a su alrededor. «Abuela, yo no. Mi hijo, ven a verme. Ahora». Son las 10 de la noche. Y yo tengo 75 años. No tengo tiempo que perder. Ven. 1 hora después, Alejandro estaba sentado en la sala de su abuela,
tomando té de manzanilla mientras ella lo observaba con esos ojos grises que lo conocían mejor que nadie. «Cuéntame qué pasó». Alejandro le relató toda la conversación con su madre, la reacción de Camila la semana de separación. «¿Y qué has decidido?» «No he decidido nada. Por eso estoy aquí». «Mentira. Ya decidiste. Lo que pasa es que tienes miedo de aceptar tu propia decisión». «¿Cómo sabes eso?» «Porque llevas una semana miserable. Porque acabas de recibir una llamada de la escuela de fútbol de un niño que no es tu hijo, pero te preocupaste como si lo fuera. Porque estás aquí, en lugar de estar arreglándote para ir a esa cena mañana». Doña Lucía se levantó y fue hacia un mueble antiguo, del cual sacó una caja de fotografías. «¿Recuerdas estas fotos? Eran fotografías de Alejandro cuando era niño, con su padre en la oficina, en eventos familiares, en vacaciones. Pero en todas, incluso siendo un niño, se veía serio, formal, como si ya cargara el peso del mundo en sus pequeños hombros. ¿Sabes cuándo fue la última vez que te vi realmente feliz? ¿Cuándo? El día que conociste a Camila. Llegaste aquí con una sonrisa que no habías tenido desde que eras niño. Por primera vez en años, te veías libre». Alejandro observó las fotografías, recordando esa sensación de libertad que había experimentado con Camila y Emiliano. «Pero, abuela, ¿y si mi madre tiene razón? ¿Y si no funciona? ¿Y si al final termino lastimándolos más? ¿Y si sí funciona? ¿Y si resulta ser lo mejor que te ha pasado en la vida? Es un riesgo muy grande. Mijo, el amor siempre es un riesgo. Tu bisabuelo Patricio arriesgó todo por la bisabuela Carmen, y construyeron el matrimonio más sólido que he conocido. Tu padre arriesgó por tu madre, y aunque no funcionó, al menos intentaron ser felices. ¿Y si pierdo todo? La empresa, la familia, el respeto. ¿Y si ganas todo lo que realmente importa? Doña Lucía se acercó y tomó las manos de su nieto. «Alejandro, he vivido 75 años. He visto mucha gente rica que era completamente miserable y gente humilde que irradiaba felicidad. El dinero y el estatus pueden darte comodidades, pero no pueden darte amor. Y el amor verdadero es lo único que hace que la vida valga la pena. ¿Qué hago con mamá? Con las expectativas familiares? Te digo lo mismo que le dije a tu padre cuando se enamoró de tu madre. Haz lo que tu corazón te dice y nosotros nos adaptaremos. La familia que realmente te ama va a apoyar tu felicidad, aunque no entiendan tus decisiones». Alejandro se quedó callado, sintiendo cómo la claridad comenzaba a emerger entre toda la confusión. «¿Sabes qué es lo que más me asusta? Dime, que Camila tenga razón. Que cuando las cosas se pongan difíciles, yo no sea lo suficientemente fuerte para soportar la presión. Mijo, la fortaleza no se mide por la ausencia de miedo, sino por hacer lo correcto a pesar del miedo». Esa noche, Alejandro se fue de casa de su abuela con una decisión tomada. Tenía menos de 24 horas para cambiar el rumbo de su vida antes de esa cena en el club campestre. Y por primera vez en semanas, se sintió completamente seguro de lo que tenía que hacer. Pero primero, tenía que hacer algo que había estado posponiendo demasiado tiempo: presentarse en casa de Camila y pedirle una oportunidad de demostrarle que estaba dispuesto a luchar por ellos. El problema era que ya no sabía si Camila estaría dispuesta a escucharlo. El sábado por la mañana, Alejandro se despertó con una determinación que no había sentido en años. Tenía un plan, y por primera vez en su vida, era un plan que no tenía nada que ver con negocios, proyecciones o estrategias corporativas. Era un plan que nacía del corazón. Su primer paso fue cancelar su asistencia a la cena del club campestre. Llamó a su madre directamente. «Alejandro, ¿dónde estás? Isabela llegó anoche de Madrid y está ansiosa por conocerte». «Mamá, no voy a ir a esa cena». «¿Cómo que no vas a ir? Ya está todo arreglado». «Porque voy a pedirle a Camila que se case conmigo». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «Alejandro, por favor dime que es una broma». «Es la decisión más seria que he tomado en mi vida». «Hijo,
Estás cometiendo un error terrible. Mamá, te amo y respeto todo lo que has hecho por mí. Pero esta es mi vida y he decidido vivirla con la mujer que amo y el niño que quiero como si fuera mi propio hijo. Y la empresa, y nuestra reputación. La empresa seguirá funcionando perfectamente y nuestra reputación se basará en algo más sólido que las apariencias. Antes de que su madre pudiera responder, Alejandro colgó. Su segundo paso fue más complejo. Se dirigió al joyero más prestigioso de la ciudad, pero no para comprar un anillo tradicional. Le pidió al maestro joyero que creara algo único, un anillo con una piedra central de cuarzo rosa mexicano, rodeada de pequeños diamantes que formaran la figura de una casa. No era el anillo más caro de la tienda, pero sí el más significativo. La casa representa la familia que queremos construir juntos, le explicó al joyero. Y el cuarzo rosa es porque el amor verdadero no necesita ser el más costoso para ser el más valioso. Su tercer paso lo llevó al Palacio Elizondo. Era sábado, pero sabía que Camila estaría ahí, supervisando los últimos detalles antes de la inauguración de la siguiente semana. La encontró en el jardín principal, donde la fuente que habían restaurado juntos ahora funcionaba perfectamente, llenando el aire con el sonido melodioso del agua corriendo. Llevaba su uniforme de trabajo habitual, pero para Alejandro se veía más hermosa que cualquier modelo de revista. Camila. Ella se volvió, sorprendida de verlo. Su expresión mostraba una mezcla de alegría y cautela. Alejandro, ¿qué haces aquí? Vine a pedirte perdón y a pedirte que me escuches. Alejandro, ya hablamos de esto. No hablamos. Yo me acobardé. Dejé que los miedos y las presiones de otros fueran más fuertes que lo que siento por ti. Camila dejó de trabajar y se sentó en el borde de la fuente. ¿Y qué cambió? Que me di cuenta de que una vida sin ustedes no es vida, es solo existencia. Las bellas palabras son fáciles, Alejandro. Los hechos son más difíciles. Tienes razón. Por eso no vengo solo con palabras. Alejandro se arrodilló frente a ella, sacando el anillo del bolsillo. Camila Ramírez, ¿te quieres casar conmigo? Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas, pero su expresión seguía siendo cautelosa. Alejandro, levántate. No puedes pedirme matrimonio para demostrar un punto. No lo hago para demostrar un punto, lo hago porque quiero pasar el resto de mi vida contigo y con Emiliano. Porque quiero ser el papá que él nunca tuvo y el esposo que tú mereces. Y tu familia, tu madre. Mi madre tendrá que aceptar mi decisión, y si no lo hace, entonces tendrá que elegir entre tener un hijo feliz o no tener hijo en absoluto. ¿Estás dispuesto a arriesgar todo eso por nosotros? Ya arriesgué todo por los negocios, por las apariencias, por complacer a otros. Es hora de que arriesgue todo por el amor. En ese momento, escucharon pasos corriendo. Emiliano apareció en el jardín, habiendo escapado de doña Rosario, quien lo había llevado a jugar al parque cercano. «¡Señor Alejandro!», gritó el niño, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Alejandro se levantó y abrazó a Emiliano, sintiendo cómo el niño se aferraba a él, como si tuviera miedo de que volviera a desaparecer. «Te extrañé mucho», murmuró Emiliano contra su pecho. «Yo también te extrañé, campeón. Más de lo que te imaginas. ¿Ya no te vas a ir?». Alejandro miró a Camila por encima de la cabeza de Emiliano. «Eso depende de tu mamá». Emiliano se volvió hacia su madre con ojos suplicantes. «Mami, por favor, él es bueno conmigo y te hace feliz. Lo veo cuando sonríes diferente cuando está aquí». Camila se levantó, secándose las lágrimas que habían comenzado a rodar por sus mejillas. «Emiliano, ve con doña Rosario. Necesito hablar con Alejandro a solas. Pero él se va a quedar. Vamos a ver, mi amor». Cuando Emiliano se fue, Camila se volvió hacia Alejandro. «¿En serio estás dispuesto a todo esto? A las críticas, a los juicios, a explicarle al mundo por qué elegiste a una madre soltera sin dinero?» «Estoy dispuesto a explicarle al mundo por qué elegí a la mujer más extraordinaria que he conocido.
Y si no entienden, es problema suyo, no mío. Y si tu madre nunca nos acepta, entonces será su pérdida. Pero confío en que cuando conozca realmente a Emiliano, cuando vea lo feliz que soy contigo, entenderá que tomé la decisión correcta. Camila tomó el anillo de las manos de Alejandro, observándolo detenidamente. Es hermoso y muy original, como tú. Alejandro, si acepto esto, si nos casamos, no va a ser fácil. Emiliano y yo venimos con nuestras propias complicaciones, nuestros propios miedos. Y yo vengo con los míos. Pero creo que enfrentarlos juntos es mejor que enfrentarlos solos. Camila cerró los ojos, tomando la decisión más importante de su vida. Sí, 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 me quiero casar contigo. Sí, quiero intentar construir una familia contigo. Sí, quiero arriesgarme a ser completamente feliz. Alejandro la besó mientras le ponía el anillo en el dedo, sintiendo que por fin su corazón blindado se había convertido en un corazón abierto, listo para amar y ser amado sin condiciones. En ese momento no sabían que doña Lucía los observaba desde una ventana del segundo piso del palacio, sonriendo mientras marcaba el número de Esperanza Torres. Esperanza, soy Lucía. Creo que es hora de que conozcas a tu nuera y a tu nieto adoptivo. Y te aseguro que van a cambiar tu vida para mejor. 3 meses después, la noche de la inauguración oficial del Hotel Palacio Elizondo había llegado. El edificio restaurado brillaba bajo las luces cálidas que resaltaban cada detalle arquitectónico que Camila había rescatado con tanto amor. Los jardines estaban llenos de invitados de la alta sociedad regiomontana, empresarios internacionales, políticos y representantes de la prensa especializada en turismo de lujo. Alejandro se ajustó el smoking mientras observaba desde la ventana de la suite presidencial. En unas horas tendría que dar el discurso inaugural, pero por primera vez en su carrera empresarial, el éxito de un proyecto no era lo que más le emocionaba de la noche. ¿Nervioso?, preguntó Camila acercándose por detrás. Se veía deslumbrante en un vestido de noche color azul marino que doña Lucía había insistido en regalarle. Su cabello estaba recogido en un chongo elegante y el anillo de compromiso brillaba en su mano izquierda. ¿Nervioso por el discurso? No. ¿Nervioso por presentarte oficialmente a este mundo? Sí. Hey, Camila le tomó el rostro entre sus manos. Vamos a estar bien. Los tres. Por la puerta entreabierta del baño se escuchaba a Emiliano ensayando su discurso. Alejandro había insistido en que el niño participara en la ceremonia, reconociendo el papel de su madre en la restauración. ¿Cómo sonó eso, Alejandro? Emiliano salió del baño, vestido con un traje pequeño que lo hacía ver como un empresario en miniatura. Sonó perfecto, campeón. ¿Estás listo para tu primer evento formal? Sí, aunque todavía no entiendo por qué tengo que usar corbata. Camila se rió mientras le arreglaba el nudo de la corbata a su hijo. Porque esta noche es muy especial, mi amor. Es la noche donde todo el mundo va a conocer el trabajo que hicimos juntos. Un toque suave en la puerta interrumpió el momento familiar. Alejandro abrió para encontrar a doña Lucía, elegante como siempre, acompañada de una mujer que hizo que se le cortara la respiración. Era su madre, Esperanza Torres, pero no la mujer fría y calculadora que había conocido meses atrás. Se veía más relajada, incluso nerviosa. «Buenas noches», dijo Esperanza con voz suave. «Espero no estar interrumpiendo». «Mamá». Alejandro se acercó para besarle la mejilla. «Me da mucho gusto que hayas venido. No me perdería el momento más importante de mi hijo por nada del mundo». Esperanza se dirigió hacia Camila, quien se había puesto visiblemente tensa. «Camila, ¿verdad? Soy Esperanza, la mamá de Alejandro». «Mucho gusto, señora Torres», respondió Camila con cortesía cautelosa. «El gusto es mío, y debo decirte que tu trabajo en este palacio es extraordinario. He visto la restauración completa esta tarde, y es evidente que tienes un talento excepcional». La sorpresa en el rostro de Camila era evidente. «Gracias, señora. Y tú debes ser Emiliano».
Esperanza se agachó para quedar a la altura del niño. Tu abuela Lucía me ha contado mucho de ti. ¿Usted es la mamá de Alejandro? Sí, soy su mamá. Entonces usted también va a ser como mi abuela, ¿verdad? La pregunta inocente del niño hizo que los ojos de Esperanza se llenaran de lágrimas que logró contener. Si tú quieres, me encantaría ser tu abuela. Sí, Alejandro dice que las abuelas siempre tienen dulces escondidos. Pues tengo que conseguir algunos dulces entonces, sonrió Esperanza, mirando a Alejandro con una expresión que él no había visto en años. Orgullo genuino. Doña Lucía carraspeó suavemente. Bueno, creo que es hora de que la familia Torres haga su gran entrada. Bajaron juntos al salón principal, donde los esperaban más de 200 invitados. Alejandro notó las miradas de curiosidad y algunos murmullos cuando aparecieron como una unidad familiar. Camila llevaba a Emiliano de la mano, mientras Alejandro la acompañaba con el brazo en su cintura. Esperanza y doña Lucía los seguían, mostrando un frente unido. El maestro de ceremonias anunció el inicio del evento, y Alejandro se dirigió al pódium instalado en el centro del salón principal del hotel. Buenas noches, y gracias por acompañarnos en esta noche tan especial. Cuando comenzamos el proyecto de restauración del Palacio Elizondo, sabíamos que no sería fácil. Lo que no sabíamos era que este proyecto cambiaría no solo este edificio histórico, sino también nuestras vidas. Hizo una pausa, buscando los ojos de Camila entre la multitud. Este palacio ha recuperado su esplendor gracias al talento excepcional de la arquitecta Camila Ramírez, quien no solo restauró cada piedra, cada vitral, cada detalle arquitectónico, sino que le devolvió el alma a este lugar. Los aplausos llenaron el salón. Camila se sonrojó, pero mantuvo la compostura. Pero esta noche no solo celebramos la apertura de un hotel. Celebramos que los sueños se pueden hacer realidad cuando se combinan con trabajo duro, pasión genuina y las personas correctas a nuestro lado. Alejandro miró directamente a Camila. Por eso, quiero aprovechar esta oportunidad para anunciar que Camila Ramírez no solo será la arquitecta principal de todos los futuros proyectos de restauración de Hoteles Torres, sino que también ha aceptado convertirse en mi esposa. El salón estalló en murmullos de sorpresa y aplausos. Algunas caras mostraban shock, otras curiosidad, pero la mayoría reflejaba genuina alegría. Y quiero presentarles también a Emiliano, quien pronto será oficialmente mi hijo adoptivo y quien, a sus 7 años, ya me ha enseñado más sobre el valor de la familia que todos mis años de experiencia empresarial. Emiliano, que había estado esperando su momento, se acercó al micrófono con su discurso preparado. Buenas noches, dijo con voz clara y segura. Mi nombre es Emiliano Ramírez. Y quiero agradecerles por venir a conocer el trabajo de mi mamá. Ella es la mejor arquitecta del mundo, y Alejandro es el mejor papá que un niño podría pedir. Juntos vamos a cuidar este palacio para que todas las familias que vengan aquí se sientan como en casa. La ternura del discurso de Emiliano conmovió a más de uno en el salón. Los aplausos fueron largos y cálidos. Cuando terminó la ceremonia oficial, los invitados se dispersaron por el hotel para conocer las instalaciones. Alejandro, Camila y Emiliano se encontraron en el jardín donde meses atrás se habían conocido. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Alejandro a Camila. Como si fuera un sueño. Tu mamá fue muy amable, los invitados nos recibieron bien, Emiliano estuvo perfecto. Pero nada. Por primera vez en mucho tiempo no hay peros, solo gratitud. Emiliano, que había estado jugando junto a la fuente, se acercó corriendo. Alejandro, la señora Esperanza me dijo que el próximo fin de semana me va a llevar a conocer el rancho de la familia. Es cierto que tienen caballos. Es cierto. ¿Te gustaría aprender a montar? Sí. Y dice que también me va a enseñar a jugar póker. ¿Póker? Camila alzó una ceja divertida. Bueno, tal vez primero aprenda a jugar cartas normales, se rió Alejandro.
Esperanza se acercó al grupo familiar llevando 2 copas de champán para Alejandro y Camila y un vaso de jugo para Emiliano. Un brindis, propuso, por las familias que se construyen con amor, no solo con sangre, por los nuevos comienzos que nos enseñan que nunca es tarde para cambiar, y por mi hijo que finalmente aprendió que el verdadero éxito se mide en corazones tocados, no en cuentas bancarias. ¡Salud!, dijeron todos al unísono. Mientras brindaban bajo las estrellas de Monterrey, Alejandro miró a su familia recién formada y supo que su corazón blindado se había convertido en algo mucho mejor, un corazón abierto, lleno de amor verdadero y listo para todas las aventuras que la vida les tenía preparadas. En la distancia, doña Lucía observaba la escena con una sonrisa satisfecha, sabiendo que había vivido lo suficiente para ver a su nieto encontrar la felicidad verdadera. Y en el Palacio Elizondo, donde todo había comenzado, las piedras centenarias fueron testigos de que el amor verdadero siempre encuentra la forma de construir algo hermoso y duradero.